6665. También puedes descargar gratis la aplicación para escuchar Radio Mujer en tu celular. Búscanos a través de Google Play o en iTunes como Radio Mujer 1040, disponible para iPhone y para Android. Tengo por aquí dos chats de WhatsApp que supongo estaban escuchando el programa anterior. Les debo la información porque yo no lo estaba escuchando. No sé, supongo que el doctor que estaba hablando de antienvejecimiento dio sus datos. En este momento no los tengo, pero si marcan en un ratito más probablemente los tengamos. No sé si era un programa repetido o algo así. Y sobre lo de, me ponen algo aquí como de recomendar de la limpieza del colon, supongo que también era el programa anterior, que es en repetición. Si quieren, en un momento más les buscamos la información y se las mandamos. No podría yo contestarles porque no sé de qué estaban hablando. Pero bueno, nada más que sepan que están atendidas sus peticiones. Y bueno, para entrar en materia, les recuerdo que los pacientes que viven con diabetes, es muy importante que les quede claro que es una enfermedad que es crónica, que no tiene cura y que no podemos, digamos que confiar en remedios que nos digan que van a curarnos, ¿no? Cualquier cosa que les digan que les cura la diabetes, duden porque todavía no hay estudios que digan que haya algo que le pueda poner reversa a esta enfermedad, porque es una enfermedad crónica. Eso significa que no se quita y que si no la controlamos puede tener consecuencias. Les recuerdo que la prevalencia mundial de esta enfermedad ha incrementado sobre todo en los últimos años. En México, la diabetes se ha convertido en la primera causa de muerte al contribuir con 12% del total de muertes. Y se estima que para el año 2030 se tenga una prevalencia nacional de 10.9%. Y es importante que lo traduzcamos al número de nuevos casos. Son 114.6 nuevos casos por cada 10,000 habitantes. Es una prevalencia realmente muy, muy, muy alta. Es importante también entender, y lo habíamos platicado la semana pasada, que el costo de atención que tiene una diabetes se incrementa por el descontrol y por las consecuencias o las complicaciones derivadas de este descontrol. Son secundarias a la enfermedad. Todavía se tiene como muy arraigada la idea de que la diabetes me hizo. No fue la diabetes, fue ignorar la diabetes me hizo tal cosa, ¿no? O sea, las complicaciones están única y exclusivamente derivadas de un mal control glucémico. Y si nosotros aprendemos a tomar en nuestras manos este control, va a ser mucho más fácil que los profesionales de la salud podamos tomar decisiones para llevar un mejor tratamiento en los pacientes. Hay una inmensa gama de medicamentos y una inmensa gama de posibilidades en la dieta, una inmensa gama de posibilidades en cuanto a la actividad física, inclusive con el manejo de emociones, y sería importante ayudarle o pedirle a los pacientes, ayudarnos a los profesionales de la salud pidiéndole a los pacientes que lleven el control. Si llevan el control glucémico va a ser mucho, mucho más sencillo que las posibilidades para ese paciente sean las adecuadas. Pero si no tenemos los controles, si no se están haciendo sus estudios, si no están yendo al endocrinólogo, si no se están tomando sus medicamentos, realmente va a ser muy, muy difícil que cualquier profesional de la salud pueda tomar decisiones. Quédense con nosotros, hoy vamos a estar platicando acerca del control glucémico con Mónica Arenas, maestra de nutrición clínica y educadora en diabetes. Estás escuchándonos a través del 1040 de AM en Radio Mujer. Austin, recuerda que nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Le voy platicando con una colega y querida amiga, Mónica Arenas, acerca del control glucémico. Ella es maestra de nutrición clínica y educadora en diabetes. Moni, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias, Luisa. Pues muchas gracias a ti por estar aquí en estas frías y tempranas horas de la mañana, porque hoy amanecimos a 4 grados, así es que a taparse todos los que no han salido de su casa. Yo sentí más frío ayer, estaba quizás más húmedo, pero hoy 4 grados, ayer 6,
no está nada amable en la mañana, así es que tápense con bufandas, por favor, no los quiero enfermos al rato. Sí, Moni, por pues favor. estábamos platicando fuera del aire de lo padrísimo que está este tema acerca del control glucémico y pues de los tejes manejes que hay para poder orientar a los pacientes a que lleven esto del control. Y yo quisiera empezar con lo que me decías fuera del aire. Vamos definiendo qué es el automonitoreo. Muy bien. Mira, el automonitoreo implica varios detallitos que debemos de poner atención a cada uno de ellos. Lo puedo definir como conducta base para el control adecuado de la diabetes y ese se basa en la revisión adecuada del sujeto con el fin de tomar decisiones informadas. O sea, el sujeto va a empezar a tomar conductas que nos van a ayudar va a empezar a cambiar cosas para poder tomar decisiones informadas. Hay 7 conductas que se pretenden modificar conociéndonos. ¿Por qué es automonitoreo? Es porque el sujeto se hace responsable, 1, de checarse las glucosas, de ir a consulta con su médico, de hacer su ejercicio. Entonces, las 7 conductas para el control adecuado son ejercicio, alimentación, monitoreo. Cuando ya hablo de monitoreo ya estoy hablando así como en el punto de medir variables, ¿no? O sea, los glucosas, colesterol, bla, bla, bla. El tratamiento médico, porque obviamente el tratamiento médico si no lo sigue, pues no va a tener el control adecuado. Algo muy importante, la actitud positiva, resolver problemas y reducir riesgo. Cuando estamos hablando de resolver problemas es cuando el paciente, por ejemplo, tiene una glucosa baja, entonces debe de tener información para poder corregirla. Y reducir riesgos es, ok, pues yo cómo voy a evitar complicaciones, pues checándome la glucosa, ¿no? Que es lo que vamos a empezar a hablar en un momentito más. ¿Cómo me la debo de checar? ¿A qué hora? ¿Al cuánto tiempo después de comer? Y demás, ¿no? Entonces, esas son las 7 conductas que implican base en el automonitoreo. Correcto, entonces de entrada es la alimentación. Ajá, ejercicio. La alimentación, el ejercicio, el monitoreo, que nos decía Moni que también implica el control de, por ejemplo, de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, etcétera. El tratamiento médico, súper importante, o sea, no quiero ninguna vieja idea o idea de la vieja escuela de que no, es que yo con la pura alimentación, ¿qué creen? Ya no se usa. Es súper importante que nos quede claro que el tratamiento médico en el paciente que vive con diabetes es primordial y es para reducir las complicaciones a largo plazo. Si bien estamos seguras que con la pura alimentación la libras, yo estoy segura que un paciente que se porte bien la libra en el día a día, pero no a largo plazo. Entonces necesitan la medicación y obviamente todo tu estilo de vida tiene que adecuarse a eso. La actitud positiva, que me encanta que estés hablando de eso, el resolver los problemas y por supuesto reducir los riesgos. Bien, Moni, pues vamos empezando. Platícanos acerca del monitoreo. ¿Cómo se hace este monitoreo en los pacientes? Muy bien. Cuando estoy hablando de un paciente con diabetes mellitus tipo 2, es muy importante, o sea, porque, bueno, podemos encontrar en la población varios tipos de diabetes, ¿verdad? O sea, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 o diabetes gestacional, bla, 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 ¿no? Bueno, un paciente que no está en embarazo, o sea, hombre, mujer, o bueno, una mujer obviamente, un hombre nunca va a estar embarazado, pero bueno, estamos hablando en el punto de diabetes tipo 1 y tipo 2. Es importante checarme la glucosa en ayuno para ajustar mi tratamiento, pero lo que siempre les platico es que la glucosa en ayuno es una glucosa como mentirosa, ¿verdad? Porque no me da el valor que yo estoy teniendo o la respuesta que puede tener mi cuerpo para mis glucosas postprandiales, que son las de después de comer y son las que se asocian a esas famosas complicaciones micro y macrovasculares, ¿verdad? Entonces, es muy importante que yo me cheque en ayuno, sí, a lo mejor, bueno, cuando hablamos de un monitoreo intensivo, fíjense que hay chicos con diabetes tipo 1 que se checan hasta 7 veces al día, que es antes y después de los alimentos. Y un después de los alimentos estamos hablando que son 2 horas después del primer bocado. Entonces eso es muy importante, chicos, porque luego nos queremos checar 2 horas después de que termine de comer. No, son 2 horas después del primer bocado. Y obviamente hablen con su médico para las metas, porque hay diferentes escuelitas y hay algo muy importante y una tendencia muy interesante de gente que sabe que es individualizar las metas. O sea, podemos decir que un paciente sin diabetes debe de tener un valor después de comer a las 2 horas menor a 140, ¿no? Que eso es lo excelente. Pero nosotros, de acuerdo a la condición,
a la edad del paciente y el tratamiento farmacológico que utilice, podrían ajustar sus metas. Y por eso pues tienen que ir con su endocrinólogo para que les diga realmente cuál es el punto y el riesgo y el beneficio que puede tener cierto valor. Inclusive hasta la etapa de diagnóstico, ¿no? Porque de repente los pacientes se frustran mucho, ¿no? Y como tienen, vamos a suponer un ejemplo de una paciente que esté con reciente diagnóstico, está apenas empezando con el tratamiento farmacológico, no tenemos idea de hace cuántos años haya debutado con la diabetes, porque probablemente se checó hasta que se sentía mal, y el sentirse mal habla de un descontrol de varios años. ¿Cuántos? No hay manera de predecirlo. Sí sabemos que a partir del diagnóstico, al menos temprano, al menos hay 10 años antes de digamos que de disfunción, pero no va a ser lo mismo las metas en un paciente que esté con reciente diagnóstico que las metas en un paciente que a lo mejor ya tenga 20 años de control. Entonces, no se estén comparando con el otro, creo que sería el mensaje, porque como bien nos dice Mónica, tiene que ser individualizado. Si yo, no, es que a mi nuera le sale diario en 120 de ayuno y en mí en 80 o viceversa. No son cosas equiparables, ¿no? Y como bien nos dice Moni, es muy, muy importante y nos gusta mucho, además a las nutriólogas que tenemos la misma escuela, individualizar las metas porque sabemos que cada paciente tiene condiciones diferentes, inclusive, bueno, hasta de temperamento, caray. Claro. Sí, si sabemos que uno de los pacientes tiene un hijo enfermo y la mujer le frustra que los hijos se le enfermen, pues ya sabemos que las glucosas van a estar alteradas en ese periodo, ¿no? Pero por eso hay que individualizar las metas y sobre todo desde el punto de vista de los profesionales, Moni, porque déjame, te digo que gracias a Dios nos escuchan muchos profesionales de la salud, tomar en cuenta pues que las metas tienen que ir en función de cómo conocemos al paciente, pues. Exacto. ¿No? Entonces, irnos individualizadas está bien, y me gusta muchísimo esto de que nos estés explicando lo del postprandio, que es después del consumo. Ponos un ejemplo, Moni, de alguien que se tendría que checar después de desayuno y después de comida. ¿Qué tiene que voltear a ver? ¿Qué tiene que hacer para estar seguro que se está tomando a las 2 horas exactamente? Muy bien, el paciente, por ejemplo, ya tiene su desayuno listo, son las 8 de la mañana, pues bueno, voy a hacer el preprandial, no, me checo. Entonces son las 8:01 y a esa hora yo inicié con el primer bocado. Entonces ahí cuento 8:01, 9:01, 10:01. Ese es el tiempo en el cual yo debo de checarme mi glucosa postprandial, no después de que terminen. O sea, es primer bocado 8:01, estoy checándome la glucosa a las 10:01. Entonces eso es muy, muy importante para que el paciente tenga un muy buen control. 2 horas exactamente después de haber empezado el primer bocado. Ahora, ¿por qué sería importante a las 2 horas? ¿Qué nos va a dar esto? Porque nosotros a las 2 horas, pues teóricamente debemos de tener menos de 140, ¿verdad? Claro, estoy hablando de una meta bastante estricta, bueno, bastante bien, diría yo, Sí, porque nosotros podemos, o sea, si ustedes ven, empezamos a ver, porque en internet hay todo, ¿verdad? Y hay otra escuelita que dice que un menor de 180 es lo adecuado, pero el 140 es el que se asocia a no tener complicaciones. O sea, estamos hablando de evitar complicaciones crónicas. Crónicas son las que no se quitan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese valor? Porque ese es el que se asocia a no tener complicaciones. Y si yo estoy teniendo un valor arriba de eso, es que algo está mal en mi tratamiento nutricional y farmacológico. Entonces, hay que hacer los ajustes adecuados. Obviamente, si estoy hablando de un pequeñito, de un niño que va al kinder, que tiene diabetes tipo 1, esa meta quizá pues va a ser muy ambiciosa, ¿no? Entonces, en ellos, acuérdense, no lo voy a hacer. Pero entonces ustedes tienen que ir con su médico para que les platique todos los detalles. Hay algo que me gusta mucho que comentaste hace ratito sobre que nos escuchan muchos profesionales de la salud. Un día me acuerdo que fui a un congreso, entonces fue un chico que es de Dinamarca y hablaba, en la diabetes, ¿quién debe dirigir la orquesta? Entonces está padrísimo, pues, porque todos tenemos un rol importante. O sea, el rol es el paciente, el endocrinólogo, el educador en diabetes, el nutriólogo, la familia, pero no olviden que quien es el director, pues, son ustedes mismos. Entonces, tomen mucha atención en eso. De cómo se tiene que hacer. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de cómo está llevando el control glucémico en los pacientes que viven con diabetes. Quédate con nosotros el día de hoy con Mónica Arenas platicando acerca de este tema tan interesante. Estás en el 1040 de AM. Regresamos.
7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Quiero contestarle a la persona que nos escribió con el teléfono terminación 2161, Margarita, que se llama, que nos dices que tienes 35 años con diabetes y que nunca has tenido una complicación. De verdad te felicito, eres un ejemplo vivo de que se puede vivir con diabetes y que la diabetes lo único que hace es darte la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Ya te leímos, te va a llegar tu comentario a quien tiene que llegar y de verdad me da mucho gusto que sepas que como bien lo mencionamos en este programa, la diabetes no tiene cura, al menos no hasta ahorita. No sabemos si en las próximas generaciones salga algún genio y encuentre la manera de regenerar las células pancreáticas, que son las que finalmente están fallando para la producción, digamos que errónea de insulina. A lo mejor se puede, a la fecha no hay. Entonces no hay cura para la diabetes, como les dije al principio del programa y como Moni se los ha estado explicando, es una enfermedad que es crónica, que significa que no se quita. Se controla y no tienen por qué, digamos que llevar ninguna complicación, como bien nos lo explicas, Margarita, 35 años con una diabetes y los mandados le ha hecho. Muchas felicidades por eso y gracias por compartir. Bien, Moni, pues vamos a seguir con el tema. Estamos el día de hoy platicando con Mónica Arenas acerca del control glucémico. Nos explicaba acerca de cómo tiene que ser el equipo de profesionales quienes lleven, digamos que la orquesta andando, pero quien lleva la batuta finalmente pues va a ser entre el médico y el paciente, ¿no? Porque finalmente, aunque el médico dé el mejor medicamento y la mejor prescripción, si el paciente no se la toma, pues no se va a ningún lado, ¿no? Entonces, nos decías pues que se tienen que tomar las glucosas que se llaman postprandio, que son después de la comida y después del desayuno, exactamente 2 horas después de haber empezado haber tomado el primer bocado, y que se asocia cuando las tenemos menor a 140 con menor rango o riesgo de complicaciones. ¿Qué pasaría en los pacientes que tengan mayores rangos o rangos mayores a 140 en los postprandios? Significa que están o comiendo de más o no están ajustando, no tienen el tratamiento adecuado. Porque dentro de los tratamientos, bueno, puede ser un tratamiento fármacos vía oral o podemos ser inyectables, o sea, hay diferentes tipos de fármacos. Entonces, quizá no estamos llegando a la dosis adecuada del fármaco. Entonces, sería como evaluar con su equipo para que les den el tratamiento adecuado. Es bien importante que ustedes, o sea, yo les digo que cuando manejamos con los ojos abiertos o cerrados, pues obviamente abiertos y no voy a chocar. Entonces, el monitoreo es como tener los ojos abiertos. Yo no puedo ir por la vida sin un glucómetro. Entonces, es básico que ese automonitoreo lo hagan, o sea, al menos, o sea, en diabetes tipo 2 al menos 3 veces a la semana. Mínimo. O sea, mínimo. Se me hace poco, ¿eh? Y eso es bien, bueno, viéndonos buena onda si las tiras están caras, o sea, tenemos que buscar la opción, porque también a veces ponemos mucho el punto de que no hay dinerito, pero sí hay dinerito para otras cosas, ¿verdad? Acuérdense que esto es prioridad. Entonces, bueno, al menos un paciente súper bien controlado, estricto, que haga súper bien las cosas 3 veces a la semana con diabetes tipo 2. En diabetes tipo 1 es otro rollo. Les comento que hasta 7 veces y se pide monitoreo en la madrugada. Entonces, chicos, deben de comprar su glucómetro, es muy importante. El monitoreo también es muy importante que ustedes por ahí descarguen en internet quizá la manera de hacer el monitoreo. Nosotros no debemos de picarnos en las yemas porque ahí tenemos un poquito más de dolor. Debe de ser de ladito. Y nosotros debemos de hacer como una presión de un lado, o sea, tenemos que hacer una presión para poder picarnos y que a lo mejor o sea, tiene una medición para tirar la lanceta que va del 1 al 5, ¿no? Entonces quizá con el 2 y nosotros haciendo como un llenadito capilar podemos tener una mejor respuesta, o sea, podemos tener una buena muestra picándonos con un valor pequeñito. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a hacer el monitoreo un poco más amigable, porque eso es lo que suele pasar, es que me lastima mucho el glucómetro, o sea, el dispositivo, entonces yo por eso ya no me quiero checar. Entonces, busquen dispositivos que sean más amigables. Hay unos dispositivos que tienen una tapaderita transparente y que con esos ya nosotros no necesitamos hacer ningún movimiento como el llenado capilar, lo hace solito y ese es para niños.
Ese viene en una caja blanca con rojo, viene 2 palabras, o sea, ustedes ahí lo van a encontrar, es muy comercial y es bastante bueno. Hay glucómetros que nosotros necesitamos calibrar y hay glucómetros que ya vienen listos. O sea, les recomiendo que ustedes vayan, investiguen y compren un glucómetro que no necesite calibrarse, que se autocalibre para que les sea más sencillo. También algo importante es, ¿para qué pacientes? Ese que yo les comenté tiene letra grande, para que el paciente mayor pueda leerlo, porque a veces también nos pasa que en la madrugada tenemos la necesidad de checarnos, porque acuérdense que en la madrugada tenemos nuestro valor de glucosa más bajo, porque bueno, eso es algo normal por otro tipo de hormonas que pasan, y entonces no vemos, y aparte con la letra chiquita, ¿no? Hay unos que ya tienen su lucecita y con letra grande. Pues no. Ajá. Entonces busquen, todo eso es importante para que yo haga mi monitoreo amigable. Deben de tener su cuadernito. Yo les recomiendo que el cuadernito es muy importante. Ya los chavos lo anotan en su teléfono rapidito, pero sí, a veces los señores les parece mucho más amigable anotarlo en un cuadernito o en una libretita y dividirlo por horarios, preprandial y postprandial, desayuno, comida, cena y cuando se miden. Hay que hacer las mediciones de manera aleatoria, o sea, no siempre en el desayuno y no siempre 2 horas después del desayuno. Entonces, un día lo hago en ayuno, otro día lo hago 2 horas después de la comida principal, otro día antes de acostarme y así, para nosotros detectar la variabilidad glucémica, que son las curvitas que vamos a tener en el día, pues. Entonces, dependiendo de eso, son los retos, pues, que yo voy a tener que cubrir. Que me encanta que hayas hecho mención de esto, que es la variabilidad glucémica, porque luego nos pasa mucho con los pacientes que me dicen, es que ando asustado porque ahora ya siempre me había salido tal y ahora me está saliendo tal, o a veces me sale de una manera, a veces me sale de tal otra, y entonces no entiendo si siempre como lo mismo. Bueno, lo hemos mencionado, creo, Moni, de verdad creo que lo hago en cada programa, que los niveles de glucosa en sangre dependen de muchos factores, no necesariamente o no de manera exclusiva alimentarios, ¿no? Y entonces tenemos que las emociones afectan los niveles de glucosa, la alimentación, las horas de sueño, la actividad física, bueno, hasta si la pila del glucómetro tiene o no la suficiente energía para poder funcionar. Y entonces, muchas veces, o sea, tenemos que ponernos a revisar cuáles son aquellos factores que pudieron haber hecho que eso se modificara, y la variabilidad glucémica es la que vamos a poder nosotros tener clara si tenemos los rangos en los que ese paciente está funcionando. A veces va a estar más alto, a veces va a estar bajo, porque va a depender de muchos factores y no es para asustarnos. Para nada. Lo único que sí tendríamos que platicar, y que me encanta que lo hayas dicho, es, ya dijimos hacia arriba cuáles son como los rangos posibles, y hacia abajo, Moni. Cuando nosotros tenemos un valor menos de 70, a eso se le considera una hipoglucemia. Una hipoglucemia es un valor menor a 70 y yo empiezo a tener manifestaciones adrenérgicas, o sea, empiezo a tener manifestaciones como temblor fino, puedo estar con un poquito de taquicardia, sensación de hambre, sudoración en frío, ya lo había comentado. Entonces, eso es bien importante que nosotros empecemos a hacer como a reconocernos, ¿verdad? Porque muchos pacientes no sienten eso y cuando tienen cuando empiezan a detectar sus valores, sobre todo me ha pasado con mis pacientes con diabetes tipo 1, cuando detectan tienen 40 y tantos, entonces ya no solo tienen alteraciones así, sino ya también neurológicas, porque pueden tener pensamientos extraños y hasta llegar a convulsión, ¿no? Entonces es importante, por eso les digo, glucómetro, el glucómetro no va en el coche, no va en la casa, no va en el buró, va con ustedes, a donde vayan el glucómetro los acompaña, para empezar a conocernos. Entonces, eso de menos de 70 se llama hipoglucemia, y pues bueno, se corrige con una carga de carbohidratos. Entonces es muy importante que estemos al pendiente de ese valor, menos de 70, hipoglucemia. Que es muy importante también lo que estás diciendo, Moni, porque muchos pacientes, inclusive con una diabetes tipo 2, no identifican las hipoglucemias, claro. Les cuesta a veces trabajo, están tan acostumbrados a sentirse mal que ni cuenta se dan, y entonces pueden estar teniendo taquicardias cada 3 horas y ni cuenta darse, o estar sintiendo o teniendo hipoglucemias que sean neuroglucopénicas, que sean como muy constantes, y
y entonces tengo una depresión. ¿Y qué crees? Son bajas constantes de azúcar, solo que no te habías dado cuenta, ¿no? Sí, Y entonces, el estar al pendiente de todo esto a veces no es tan fácil, pero si lo haces a través de estarte checando, es mucho más fácil para ti y para el profesional de la salud ayudarte a corregir. Regresando al corte, vamos a seguir platicando de este tema tan interesante. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:50 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca del control glucémico y ay, Moni, se me hace que de verdad que vamos a necesitar otro programa porque son tantas cosas las que tenemos que decir que no vamos a terminar. Pero bueno, nos quedamos platicando acerca de, bueno, ya quedó claro que las metas en el después del consumo, que se llaman postprandios, tienen que ser abajo de 140, siempre y cuando seamos humanos. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Independientemente de que tú siempre manejes glucosas de 300, no importa eso, las metas son estrictas abajo de 140 después del consumo. Y para las bajas de azúcar, para identificar que hay una hipoglucemia, estamos hablando de menos 70, siempre y cuando seamos humanos. Claro. ¿Por qué lo decimos esto, Moni? Fuera del aire estamos platicando, ¿por qué nos referimos a esto? Porque bueno, siempre nos encontramos en la vida pacientes que estamos, a veces yo les digo, pues es que traemos el glucostato mal, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo 200 miligramos, 300 miligramos y un día me encuentro con un valor de 120, entonces digo, Dios mío, yo ya estoy bajísima, pásenme el refresco, pásenme el chocolate, ¿no? Muchos pacientes me tocan. Recuerden, hay que conocer, o sea, una hipoglucemia es menos de 70. Punto. También hay que reconocer también que cuando nosotros estamos acostumbrados a tener valores tan altos de glucosa, podemos tener manifestaciones con un 120. Pero recuerden que ese 120 no les va a poner su vida en peligro. Entonces lo que hay que hacer es ahí como ponernos en calma, o sea, hacer monitoreo, esperar y evaluar qué voy sintiendo, ¿no? Entonces eso es muy importante. O sea, si yo voy a corregir algo que tenga un sustento, o sea, yo no puedo estar corrigiendo hipoglucemias porque creo que la tengo. O sea, no, eso no existe. Porque me siento temblorosito, Ajá. entonces échenme el refresco negro. Para nada. No, o sea, no es, creo que se parece a y me siento como si, eso no vale. Sí, es un pretexto para poder tomar ese tipo de cosas. Y de verdad que seamos bien sensatos, porque en el tratamiento de la diabetes la realidad es que estamos luchando contra nuestras ideas, o sea, como, pues sí, las ideas que tenemos desde niño, nuestra historia, y entonces empezamos a mezclar todo y por eso no llegamos a un tratamiento adecuado. Entonces ustedes acuérdense que dirijan la orquesta con información adecuada. He tenido pacientes que les gusta llegar a hipoglucemia, ¿por qué? Porque tengo muchísimas ganas de ese refresco negro. Entonces digo, bueno, pues déjame, me voy a tomar la pastilla y ya saben cómo llegar a hipoglucemia. ¿Para qué? Para poder tener ese placer. El pretexto, ¿no? ¿Cómo crees, Mónica? ¿Qué me estás contando? Sí, me pasa muchísimo eso. Entonces sí, por favor, hay que ser sensatos, ¿no? Y algo importante que les recomiendo, pues así como cuando vayan con su médico, es que le comenten sus necesidades, ¿no? Sus deseos. Es muy importante, porque ¿cómo en el equipo podemos ayudarnos entre todos si no conocemos qué necesito, qué siento? Entonces, eso es básico. Cuando ustedes vayan al médico, por favor, o sea, yo veo que a veces la relación con el nutriólogo padre y nos dicen y todo, ¿no? Vayan con su médico e igual díganle qué necesitan, qué desean, cómo se sienten, porque es la manera en la cual van a llegar a tener un buen control y el doctor les va a poder decir su meta. Correcto. Mira, Moni, nos están escribiendo por aquí, dice, tengo 64 años, 15 años ya viviendo con diabetes y me ponían insulina, hasta 40 unidades, no nos dice de cuál tipo de insulina. Ahora tengo una dieta de 1200 calorías, supongo que nos está tratando de decir que está en control y que camina y ahora solo está tomando 3 pastillas de metformina, no nos dice de cuánto, y que ahora logra glucosas de ayuno de entre 90 y 129. ¿Qué opinamos al respecto? Pues hay que, quizá, o sea,
Depende cómo inició o cómo fue el debut de la diabetes, ¿no? O sea, hay médicos que cuando, por ejemplo, yo tengo los triglicéridos muy altos y soy de recién diagnóstico, para poder nosotros empezar a tener una disminución significativa de ese valor de triglicéridos que se va a asociar a una pancreatitis o que me pone en riesgo de pancreatitis, es utilizar insulina. Entonces, hay médicos que utilizan insulina para poderles comentar, desdoblar esos, o sea, para poder tener un buen control en lípidos, en triglicéridos sobre todo, y entonces se cambia a fármacos, a tratamiento vía oral. Algo importante y hay que revisar ahí porque el punto de la función renal, porque acuérdense que hay pacientes, o sea, cuando ella tiene 15 años de evolución, entonces cuando nosotros tenemos diabetes mal controlada, o sea, hay algo que se llama memoria metabólica, que es el inicio determina, digamos, el final. Se oye medio mal, pero bueno, más o menos va así y luego podemos hablar de eso. Pero entonces, un paciente que durante muchos años estuvo mal controlado, ¿qué es lo que pasa? Hay complicaciones, ¿no? Entonces una complicación es la famosa, complicaciones en el riñón, ¿no? La nefropatía. Y entonces el paciente se empieza a autorregular, o sea, empieza a tener valores normales de glucosa. Y entonces, ¿qué pasa? Ay, pues yo ya estoy bien, entonces voy a dejar mis fármacos. Pero no está bien, el punto es que está complicado. Entonces hay que evaluar. Sí es posible, pero yo necesitaría saber, tiene que ir al médico y que le hagan una evaluación. O sea, puede estar perfecta, sí, pero a mí me gustaría saber qué pasó. O sea, ya se pidió estudios, microalbuminuria, ¿cuál fue la historia? ¿Dónde está parados en cuanto a la función renal? Entonces, platícalo con tu médico, eso sería lo ideal, ¿no? Dice, hola, está muy interesante el programa, yo tuve un papá con diabetes y no tengo ahora, pero me daban hipoglucemias. Mi glucosa es de 90, pero de insulina saqué 25 en ayuno, la basal supongo. Ya me dieron medicamento y dieta, pero ahora no me da hambre y ni la dieta hago bien. Ya no uso nada el azúcar. Espero bajar de peso y me mandaron 6 tortillas al día. Estaría bien, gracias y feliz Navidad. Mira, teléfono 1214, no sé tú, Meli Zavala. Meli Zavala, son muy poquitos datos los que nos estás dando, están demasiado amplios como para poderte contestar, pero yo te diría, si ya estás en las manos de los profesionales, no tengas pendiente, pero la verdad es que el que te estén dando hipoglucemias y que tengas un papá que vive con diabetes, habla de que tienes resistencia a la insulina. Necesitas un diagnóstico franco que se hace normalmente con un estudio que es postprandio, o sea, después del consumo, para ver tu respuesta ante el consumo. O sea, una insulina basal no nos dice mucho, necesitamos saber cómo responde la insulina después del consumo. Entonces, si ya estás en manos de profesionales, me parece perfecto. Si no estás muy tranquila con el tratamiento, pide una segunda opinión. O sea, estás en todo tu derecho de hacerlo. Magnate nos está diciendo saludos a la invitada por la forma elocuente de comunicar este tema. Te están mandando, es un gran radio escucha desde hace 20 años en la estación Monito Platico. Dice, ¿puede escuchar el programa de nuevo por internet? Sí, lo puedes escuchar. A las 9 de la noche lo repiten. Sé que hay 2 días o 3 en los que no lo repiten, pero si no, pídeles al ratito, el día de mañana te puede pasar la liga del día de hoy sin ningún problema. Y nos dicen por aquí, hola Luisa, felicidades por el programa. Dice, tengo 33 años, mido unos 68 y peso 145 libras. Y cada vez que como algo dulce me duele muy feo la cabeza. Puede ser que tenga una prediabetes. ¿Debo practicar algún estudio en particular para descifrar esto? Sí, la respuesta es sí. Acude al endocrinólogo para que decidan qué tipo de estudio puede ser, porque eso de que te duele la cabeza puede ser por tantas razones que no tienes idea, pero si es específicamente después del consumo de azúcares, sí pueden ser que traigas un tema con una mala producción de insulina o una hiperproducción de insulina que se llama hiperinsulinismo. La señora Martínez dice, mi esposo tiene 51 años y vive con diabetes. Se lo detectaron cuando lo operaron de la rodilla. Toda la familia vive con este problema y no se cuida nada. Toma vino, y nos dice la marca, de una marca muy corriente, por cierto, con refresco normal, come pan y tortilla y no se quiere cuidar. ¿Cuánto tiempo o qué pasará hasta que se empiece a cuidar? ¿Qué le puede pasar? O sea, es una diabetes en descontrol. ¿Qué le puede pasar a una diabetes en descontrol? Ay, pues miren, ahí hay pues las complicaciones, pues. Entonces hay complicaciones. Acuérdense que el punto no es cómo me sienta, sino son los daños que estoy teniendo en los vasos pequeñitos y en los vasos grandes. O sea, el punto, si la diabetes se sintiera, si yo tuviera dolor, tal vez haría algo. El punto es que quizá él en este momento, pues como no siente dolor, no hace nada. Entonces, las complicaciones cuando dan. Entonces, pues yo le recomiendo de todo corazón, pues,
que busque la manera de estar, de hacer las cosas, de buscar ayuda profesional, grupos de ayuda, tratamiento, acompañamiento psicológico. Eso es muy importante. Moni, tus datos de una vez para que sepan con quién pedirlo. Sí, es 3313 29 18 65 y en el consultorio es 36 29 95 69 y con terminación 70. Perfecto. Moni, se nos acabó el tiempo, pero no sabes cómo te agradezco que hayas podido dar esta cantidad de información el día de hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas vamos gracias. a dejar un programa más del doctor Gilberto Priego y les platico que Moni y yo nos vamos a subir a grabar un programa padrísimo que va a estar pasando en enero, así es que por favor no dejen de sintonizarnos. Los dejamos con el doctor Gilberto Priego.